Detente un instante y mira hacia abajo, a tus pies. Observa qué ves: asfalto, hormigón, tierra. Creemos que eso es el apoyo más seguro que existe. Construimos rascacielos, trazamos líneas de metro y perforamos pozos con la certeza de que el suelo que pisamos es una piedra dura, seca y monolítica. Estamos habituados a imaginar que vivimos sobre la superficie de una enorme esfera pedregosa apenas humedecida por los océanos. Esa imagen, sin embargo, es una ilusión arraigada durante milenios. La verdad que los geofísicos apenas comienzan a reconocer es mucho más angustiosa y a la vez más grandiosa. El terreno bajo nuestros pies no es completamente sólido ni está seco. Vivimos sobre una corteza tenue y frágil que flota por encima de algo que la ciencia aún no logra clasificar del todo. Durante décadas consideramos a la fosa de las Marianas como el límite absoluto, el abismo final del planeta. 11 kilómetros hasta el abismo Challenger. Creímos que aquello era el fondo del mundo. Las investigaciones recientes, sin embargo, en laboratorios silenciosos y en plataformas de perforación ruidosas, han demostrado que la fosa de las Marianas no es más que un rasguño en la piel del planeta. Lo verdaderamente importante se encuentra mucho más abajo. Allí, donde la presión transforma el carbono en diamante y los termómetros convencionales ya no sirven, se oculta un misterio capaz de reescribir la historia del origen de la vida. Esta investigación no mira al espacio, sino justo debajo de nosotros, a una profundidad de 600 kilómetros, y lo que se ha hallado allí resulta aterrador por su inevitabilidad. Abrimos una puerta al inframundo y contra toda expectativa, lo que aparece no es fuego sino agua, un océano que según todas las ideas previas no debería existir. Nada de esto comenzó con una pala ni con una broca, empezó con sonido. Para observar lo que yace bajo cientos de kilómetros de roca, los científicos tuvieron que aprender a escuchar el pulso del propio planeta. Imaginen la Tierra como una campana gigantesca. Cuando ocurre un terremoto potente en Chile, en Japón o en Alaska, la onda de choque atraviesa el planeta entero. Sismógrafos repartidos por todo el mundo captan ese eco. A ese método se le llama tomografía sísmica, algo así como una resonancia magnética del planeta. A principios del año 2010 se registraron las primeras anomalías inquietantes. Un masivo proyecto estadounidense que desplegó miles de sensores sísmicos por Norteamérica comenzó a anotar señales que nadie sabía explicar. Las ondas sísmicas se dividen en varios tipos, como las ondas P y las ondas S, y su velocidad cambia según el material que atraviesan. En roca dura y compacta se desplazan deprisa, en magma fundido se ralentizan, pero en la franja entre 410 y 660 kilómetros, en la llamada zona de transición del manto, los instrumentos captaron algo imposible. Las ondas no solo disminuían su velocidad, sino que cambiaban su estructura como si viajaran a través de un medio viscoso y húmedo. Imaginen gritar a través de una pared seca y luego de pronto hacerlo a través de una pared empapada. La voz suena distinta. Eso mismo observaron los geólogos. Los modelos computacionales entraron en conflicto. Los datos sugerían que allá abajo, donde la temperatura alcanza 1500 grados Celsius y la presión supera por decenas de miles la presión atmosférica, la roca estaba mojada. Los escépticos hablaron de errores de calibración y sostuvieron que el agua se herviría y desaparecería. Aún así, las señales fantasmales persistieron. La Tierra vibraba de forma anómala y aquello fue la primera advertencia. El planeta intentaba decirnos algo, pero hacían falta pruebas físicas. La prueba llegó, irónicamente, de lo que podríamos llamar el corazón del infierno. La historia se sitúa en Brasil, en el estado de Mato Grosso, en el distrito de Juína. Es una región salvaje y calurosa, conocida por sus depósitos de diamantes. Buscadores remontan el barro del río San Luis buscando piedras que brillen. En el año 2008, un buscador halló una piedra que cualquier joyero habría desechado con indiferencia. Era un diamante pequeño, menos de 1 gramo, opaco, de tono parduzco, con la apariencia de haber sobrevivido a una batalla. Y en cierto sentido, así había sido. Ese diamante había venido de lo profundo del infierno. La mayoría de los diamantes que vemos en vitrinas se formaron a profundidades en torno a 150 o 200 kilómetros, algo relativamente superficial a escala geológica.
pero aquel ejemplar era distinto. Su estructura cristalina estaba destrozada por una presión monstruosa indicativa de un origen mucho más profundo. No había nacido en la corteza, provenía del manto inferior, de la llamada zona de transición, y había sido expulsado a la superficie por una chimenea de kimberlita, una especie de ascensor supersónico natural. La erupción que lo transportó lo catapultó a velocidades superiores a la del sonido. El diamante ascendió, desgarrando la roca a su paso, y quedó congelado en su forma actual, conservando en su interior un secreto sellado. Científicos adquirieron esa piedra por casi nada. Graham Pearson, geoquímico de la Universidad de Alberta en Canadá, no buscaba un titular. Su equipo necesitaba minerales para datar diamantes. Sin embargo, al someter esa roca modesta a un haz de rayos X y a espectroscopía Raman, se quedaron helados. En el interior del diamante, encerrado en una cápsula microscópica, había un cristal diminuto de apenas 40 micras. Era una mota de polvo, pero a la vez el mayor hallazgo geológico del siglo XXI. Ese mineral era ringudita. Para comprender la sorpresa de los investigadores, conviene explicar qué es la ringudita. Hasta entonces, ese mineral solo se había observado en dos contextos: en meteoritos que sobrevivieron a impactos violentos contra la Tierra y en experimentos de laboratorio donde se reproducen presiones extremas como las generadas por la detonación simulada de una bomba atómica. La ringudita no puede existir de forma estable en la superficie terrestre. Es un mineral fantasmal. Se trata de una polimorfa de la olivina, el mineral más abundante del manto. Bajo presiones enormes, la olivina se comprime y su red atómica se reordena. Pasa primero a Wachleita y alrededor de 520 kilómetros de profundidad se transforma en ringudita, pero tan pronto la presión disminuye, la ringudita se descompone y vuelve a olivina. Ver ringudita terrestre natural es como traer una bola de nieve del infierno sin que se derrita. El diamante brasileño actuó como una cápsula de presión perfecta. Era tan resistente que mantuvo la tensión interna del manto en su interior, evitando que la ringudita se desintegrara al llegar a la superficie. Por primera vez en la historia, la humanidad sostuvo entre sus manos un fragmento de la zona de transición del manto. Pudimos, por fin, contemplar la composición de la Tierra a unos 500 kilómetros de profundidad. El verdadero choque ocurrió cuando los investigadores analizaron la composición química de esa inclusión microscópica. Esperaban hallar silicatos secos, piedra pura. En cambio, los espectrómetros detectaron hidrógeno, y no en trazas minúsculas. El cristal contenía una cantidad apreciable de agua por peso, con mediciones que se reportaron en distintos análisis como valores que iban desde alrededor de 15% hasta 1,5%. Esa aparente discrepancia no disminuye la magnitud del descubrimiento. Había efectivamente agua integrada en la estructura mineral. A primera vista, hablar de 1,5 o de 15% en una pequeña pieza de roca puede sonar irrelevante. Una pera es 100% agua, un pepino 90%. ¿Qué significa pues 1,5% en una porción de mineral? La clave está en la escala. La zona de transición del manto mide 250 kilómetros de espesor y rodea todo el planeta. Son miles de millones de kilómetros cúbicos de roca. Si todo ese volumen contiene tan siquiera un 1% de agua alojada en minerales como la ringudita, las matemáticas conducen a una conclusión estremecedora. El agua atrapada en esa capa podría ser 3 y posiblemente 4 veces mayor que la suma de todos los océanos visibles de la Tierra: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Meridional y el Ártico. No hablamos de lagos subterráneos o ríos excavados en cavidades como en las novelas clásicas. La realidad es mucho más compleja y fantástica. Allí no hay agua líquida como la conocemos. A presiones de cientos de miles de atmósferas y a temperaturas del orden de 1500 grados Celsius, el agua no permanece como líquido, se descompone. Lo que existe son iones hidroxilo fuertemente incorporados en la red cristalina de la ringudita. La roca actúa como una esponja a escala molecular. Se hidrata. A nivel microscópico, la piedra se convierte en algo húmedo y su comportamiento mecánico cambia con respecto a una roca seca.
Este hallazgo dio sentido a las extrañas señales sísmicas que habían preocupado a los investigadores. Las ondas se ralentizaban porque atravesaban un gigantesco reservorio de agua disuelta en minerales. Podemos decir que hemos encontrado el océano perdido de la Tierra. La repercusión del descubrimiento desató de inmediato un intenso debate sobre el origen del agua terrestre. Durante décadas, los manuales enseñaron una versión consistente. La Tierra primitiva era una bola caliente, seca y muerta, y el agua llegó después, traída por cometas y asteroides helados durante la etapa conocida como bombardeo tardío. La idea dominante era que el agua era un regalo extraterrestre. La presencia de ringudita hidratada y ese océano profundo cuestionan radicalmente esa narrativa. La relación isotópica entre deuterio e hidrógeno del agua profunda observada es notablemente similar a la de los océanos superficiales y difiere de la mayoría de cometas estudiados. Eso sugiere una alternativa escalofriante, que el agua ha estado aquí desde siempre, atrapada en el planeta desde su formación. La Tierra no recibió el agua de fuera, la expulsó desde su interior. Los volcanes que han estado activos durante miles de millones de años no solo han vertido lava, sino que han actuado como motores de vapor que eyectaron vapor profundo hacia la atmósfera. Ese vapor se condensó y formó los océanos. Flotamos en lo que la Tierra ha exhalado desde su propio seno. Este ciclo es bidireccional y gigantesco, lento y majestuoso, y se desarrolla a lo largo de millones de años. Sigamos la ruta de una sola gota de agua dentro de ese sistema monstruoso. Todo comienza en lo profundo de la fosa de las Marianas, donde una placa tectónica oceánica se hunde bajo la placa de las Filipinas. Es una zona de subducción, una enorme losa de corteza oceánica, empapada como una toalla, es arrastrada hacia el manto. Parecería que el agua se perdería o se evaporaría, pero la inmensa presión hace que penetre en los minerales. El agua viaja con la placa sumergida hasta profundidades de 100, 200 y 300 kilómetros, encontrando temperaturas altas, pero sin escape. Se transforma y entra a formar parte de la estructura de minerales como la wachsleyita y la ringudita. Allí queda atrapada, pudiendo permanecer almacenada por 1.000 millones de años. La Tierra, sin embargo, es un mecanismo vivo. Las corrientes convectivas del manto mezclan lentamente las rocas y tarde o temprano esa capa saturada asciende. Al disminuir la presión, la ringudita se descompone en olivina y libera su agua. El agua libera energía, reduce el punto de fusión de las rocas, genera magmas y asciende hacia la superficie mediante volcanes. Cada volcán que vemos en erupción no solo es el derrumbe de la corteza, sino el retorno de agua que estuvo cautiva durante millones de años. Sin ese ciclo profundo, los océanos superficiales se habrían agotado hace mucho tiempo. Parte del agua se pierde al espacio por acción del viento solar, pero el interior de la Tierra la repone continuamente. El planeta se riega a sí mismo. ¿Por qué necesita la Tierra tanto agua en su interior? La respuesta concisa nos afecta directamente. Sin esa agua no estaríamos aquí. El agua en el manto funciona como un lubricante en el motor del planeta, aumenta la plasticidad de las rocas y reduce la viscosidad del manto, permitiendo el movimiento de las placas tectónicas. Gracias a esa hidratación, las placas pueden deslizarse. Observemos a Venus, la hermana de la Tierra, de tamaño y composición similares. Venus aparece muerta en términos tectónicos, carece de las placas móviles que caracterizan a la Tierra y su corteza se comporta como una cáscara rígida. Si Venus tuvo actividad volcánica, esta funcionó de manera distinta. La hipótesis de los científicos es que Venus se deshidrató internamente, perdió ese lubricante y el mecanismo se atascó. Sin tectónica de placas, el ciclo del carbono se detiene, la atmósfera se transforma en un invernadero implacable y el planeta se calienta hasta quemarse. El océano profundo de la Tierra es, en cierto sentido, lo que nos salvó del destino de Venus. Esa agua interior no es mero líquido, es la sangre que transporta calor y elementos químicos y mantiene vivo y dinámico al planeta. Vivimos sobre la tapa de un caldero hirviente y el agua es lo que impide que ese caldero estalle o se solidifique para siempre. Si aceptamos que el agua penetra cientos de kilómetros hacia el interior,
Emerge otra pregunta que pone los pelos de punta a los biólogos. ¿Dónde está el agua y hay vida allí? Había un dogma casi religioso que afirmaba que la vida necesita luz y fotosíntesis como base. Las últimas décadas han pulverizado esa afirmación. Primero descubrimos las chimeneas hidrotermales en el fondo oceánico, ecosistemas enteros basados en energía química. Luego empezamos a perforar mucho más profundo. En la mina Impongeng de Sudáfrica, a profundidades de 3 o 4 kilómetros, la temperatura de la roca alcanza 60 grados Celsius y la radiación de fondo es elevada, condiciones que parecían estériles. No obstante, en el agua que resuma por grietas de basaltos antiguos, los científicos hallaron bacterias como Desulforudis audax viator. Su nombre sugiere un viajero audaz hacia el centro. Esta bacteria vive aislada en completa oscuridad durante millones de años. No necesita oxígeno atmosférico ni materia orgánica superficial. Se alimenta de hidrógeno producido por la descomposición radiactiva de elementos como el uranio en la roca. Literalmente se alimenta de radiación y de roca. Es una forma de vida autónoma. Si organismos de este tipo habitan a profundidades de 3 o 4 kilómetros, ¿qué impide que existan a 10, 20 o incluso 100 kilómetros de profundidad? Surge así la noción de la biosfera profunda. Hoy muchos científicos creen que la biomasa de microorganismos que vive dentro de la corteza y tal vez en el manto superior podría superar la masa de toda la vida superficial. Si sumáramos el peso de todos los bosques, ballenas, personas, elefantes e insectos, la vida invisible bajo tierra podría pesar más. Es un reactor biológico enorme y oculto. Estas comunidades viven a un ritmo temporal distinto. Su metabolismo se ralentiza hasta niveles extremos. Se dividen quizá cada 100 años o cada 1000 años. Son casi inmortales y esperan cambios, nuevas grietas, agua que circule. El descubrimiento del océano Mantélico amplía hasta lo absurdo las fronteras de la habitabilidad. Si el agua presente en la ringudita genera microporos o zonas localizadas de presión más baja, en teoría la vida podría existir allí. Buscamos vida extraterrestre en Marte y taladramos el hielo de Europa, pero bajo nuestros pies hay un mundo ajeno, habitado por intraterrestres que percibirían a los humanos como visitantes foráneos. Para esos seres, si existen formas complejas, nosotros somos los que vivimos en la superficie y ellos serían los verdaderos dueños volumétricos del planeta. Cuanto más abajo nos sumergimos en este relato, más extraños se vuelven los hechos. Abandonemos la húmeda zona de transición y descendamos aún más, hasta el límite que separa el manto del núcleo externo, a una profundidad de 2.900 kilómetros. Allí los sismólogos han identificado estructuras que desafían la explicación simple, la zona de ultra baja velocidad y dos enormes provincias de baja velocidad para las ondas cortantes que, por simplicidad, se denominan manchas o burbujas. Una se ubica bajo África y la otra bajo el Pacífico. Esos bultos son colosales. Cada uno tiene el tamaño de un continente y se elevan verticalmente mucho más que el Everest. Las ondas sísmicas que las atraviesan se comportan de modo extraño, como si hallaran materiales más densos y más calientes que el manto circundante. ¿Qué son esas anomalías? ¿Cementerios de placas tectónicas antiguas o algo más exótico? En el año 2023, un grupo de científicos publicó en la revista Nature una hipótesis que suena a guión de ciencia ficción, pero se apoya en modelados matemáticos rigurosos. Propusieron que esas manchas podrían ser los restos de otro planeta, el planeta Theia. Según la teoría del gran impacto, un protoplaneta del tamaño de Marte, Theia, embistió la joven Tierra hace 4 o 5 mil millones de años. La colisión fue tan violenta que parte del material llegó a la órbita y dio origen a la Luna. ¿Qué ocurrió con el resto de Theia? Antes se pensaba que se fundió y se mezcló con la Tierra. Sin embargo, los nuevos datos sugieren otra posibilidad, que Theia fuera más densa que la Tierra y que sus fragmentos, enormes porciones del manto de aquel mundo extraño, no se mezclaran sino que se hundieran en nuestro manto hasta el fondo, acumulándose cerca del núcleo. Esas dos gigantescas masas alienígenas permanecerían allí enterradas y nosotros caminamos sobre un mundo que se tragó a otro. Esas manchas no están inactivas,
influyen en el campo magnético y generan superplumas, columnas ascendentes de magma que perforan la corteza, creando puntos calientes como Hawái e Islandia. Los diamantes que traen ringudita a la superficie podrían ser un subproducto de procesos asociados a estas estructuras antiguas. ¿Por qué estos descubrimientos suceden ahora? Porque hemos desarrollado tecnologías que antes no existían. Éramos ciegos en muchos sentidos, solo podíamos perforar unos pocos kilómetros. El pozo superprofundo de Kola, orgullo de la ciencia soviética, alcanzó 12.262 metros y se detuvo. La broca topó con una zona donde la roca se comportaba como plástico y la temperatura resultó ser más alta de lo previsto. Nos enfrentamos a una barrera física. Hoy disponemos de láseres capaces de analizar partículas diminutas dentro de diamantes y de supercomputadoras que procesan petabits de datos provenientes de miles de sismógrafos para construir modelos tridimensionales del interior terrestre. Entramos en la era de la geología profunda, y esa era trae conocimientos pero también riesgos. Comenzamos a entender cuán frágil es el equilibrio. El océano interior estabiliza el clima y la tectónica. ¿Y si nuestras actividades en la superficie influyeran en lo que yace debajo? Ya inyectamos aguas residuales de fracturación hidráulica y eso provoca sismos inducidos. Rascamos la piel del Leviatán. ¿Qué ocurriría si lo despertáramos? No podemos alcanzar directamente el manto con herramientas corrientes, pero saber que hay un gigantesco reservorio de agua y energía allí plantea la pregunta de si ese recurso es un plan de respaldo para la humanidad o, por el contrario, la caja de Pandora. Empezamos encontrando agua a mayor profundidad que la fosa de las Marianas, pero lo que hallamos no es solo agua, es un sistema complejo de soporte vital del planeta. Descubrimos que la Tierra no es una piedra muerta, sino un organismo dinámico, húmedo y autorreciclante. En su interior hay océanos potencialmente 3 veces mayores que los visibles en la superficie. Allí habitan billones de toneladas de bacterias que desconocen la luz. Allí yacen los restos de un planeta perdido, Theia, y todo ello se halla separado de nosotros por apenas unos cientos de kilómetros de roca, una distancia menor que la que separa Moscú de San Petersburgo. Es terriblemente cercano. La próxima vez que contemples el océano, recuerda que solo ves la punta del iceberg. Hay un océano real en el interior. Vida real permanece oculta y los verdaderos secretos de la Tierra apenas empiezan a emerger, como ese diamante nublado arrastrado por un río brasileño. ¿Qué más oculta la zona de transición? ¿Podrían existir formas de vida más complejas, adaptadas a presiones extremas? ¿Influye ese océano interno en los cambios climáticos de la superficie de maneras que aún no entendemos? Y la pregunta más inquietante, ¿qué sucederá cuando la tecnología nos permita mirar allá, no solo con instrumentos indirectos, sino directamente? La ciencia no pone un punto final, pone puntos suspensivos. Si hemos encontrado un océano en el manto terrestre, ¿puede que en Marte el agua simplemente se hundiera y exista ahora a capas profundas? ¿Significa esto que el universo rebosa de vida que se esconde en las entrañas de los planetas más que en sus superficies? Tal vez seamos la excepción, habitando por fuera, mientras que lo habitual sea vivir por dentro. La Tierra sabe guardar secretos, pero nosotros aprendemos a encontrar sus llaves.